Hola muchachones. Bueno, nuestro canal como siempre sigue interesado en llevar a ustedes, a toda nuestra comunidad, lo mejor del pensamiento democrático latinoamericano. Hoy ponemos a su disposición este excelente debate académico, profesional, entre varios expertos que han analizado cómo está el estado de salud de la democracia en América Latina en este momento. Gracias al Instituto Latinoamericano Federalismo y Libertad por permitirnos compartir estos excelentes materiales con todos nuestros seguidores. Así que véanlo, analicen y también a lo mejor podrán proyectar alguna visión de cómo será la democracia cubana dentro del contexto latinoamericano, que ojalá que muy pronto estemos en esa fase, ¿no? En no solamente ver cómo lograr la democracia, sino cómo hacer que la democracia que tengamos en Cuba funcione como aspiramos los ciudadanos y que responda a los intereses de toda la nación. Así que bueno, mírenlo y coméntenme qué les parece. Un abrazo. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Gabriel Bauduco y los saludo a nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, que hoy es nuestro anfitrión en este programa en el que analizaremos las elecciones, el panorama electoral en América Latina. Antes debo decir que es un mal día para México, el día de hoy, desde donde estoy transmitiendo esta tarde. Esta tarde se hizo público el primer dictamen técnico. Seguramente ustedes están familiarizados desde cualquier parte del mundo que nos vean, porque lamentablemente México dio la vuelta al mundo el 3 de mayo con la noticia de un accidente con el derrumbe de un tramo aéreo del metro, en donde murieron 26 personas. Es un mal día, como lo fue aquella vez, el 3 de mayo, no solo porque murieron 26 personas, lo que es terrible. Es un mal día porque con el dictamen técnico en la mano, con los primeros estudios en la mano de la empresa noruega que fue contratada por el gobierno para dictaminar, sabemos que hubo negligencia en la construcción, que no se usaron los materiales adecuados, que no se siguió el plan de construcción y que como consecuencia, saber que todo esto sucedió así nos lleva a una conclusión tremenda, y es que esa negligencia es una negligencia criminal. Desde aquí, nuestro abrazo fraterno a los familiares de las 26 personas que perdieron la vida esa tarde. Ahora sí, permítanme continuar con el programa del día de hoy y darle la bienvenida en primera instancia a José Guillermo Godoy, el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, quien desde Tucumán, en Argentina, nos saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Acá son las 8 de la noche. Bueno, agradecerles a todos, sobre todo a los expertos que nos acompañan hoy, para discutir algo muy importante, que es la agenda electoral de América Latina, atravesada por la pandemia y atravesada por nuevos conflictos y nuevos emergentes que aparecen en la escena pública, ¿no? Al tener expertos de distintos países, en el caso de México, en el caso de Perú, pero también conversar con personas especialistas de distintas nacionalidades, podemos ver qué tienen de común y qué tienen de singular los procesos en distintos países, ¿no? Una de las cuestiones que tienen en común claramente es la excesiva polarización en el debate público, también el incremento de la violencia social o de la protesta social en algunos casos, como el caso peruano o el caso mexicano. El caso argentino tiene algunas singularidades, pero la polarización está presente, pero el sistema político se mantiene, al parecer, muy firme por ahora. Pero bueno, la cuestión es que es un año trascendental para la región. La influencia política cada vez es más transnacional, por eso la Fundación tiene este espacio que es el Centro Latinoamericano, que dirige Frank Zimmerman, destinado a pensar estos temas, destinado a pensar la región desde la lógica transnacional, qué tenemos en común, cuáles son los dilemas y cuáles son las oportunidades que nos ofrece el escenario para superar todos los grandes desafíos que tenemos, como la pobreza, la desigualdad, todos los conflictos que suscitan las migraciones, el caso venezolano, la influencia cubana, etc.
Así que bueno, estoy muy contento con el panel y espero que toda la audiencia disfrute de esta iniciativa muy interesante que tuvieron tanto Alfredo, que es nuestro coordinador de políticas, coordinador de Proyecto Perú, Proyecto Pacífico, y Joana Guerra, nuestra directora en México. Y agradecerte a vos, Gabriel, por moderar este panel. Como siempre, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con estas personas esta tarde. Y déjenme ir presentándolos un poco aleatoriamente no tan aleatoriamente, los voy a presentar como aparecen en el letrero en el que los anunciamos en las redes sociales. Primero les voy a presentar a una persona que yo conozco desde hace probablemente más de una década, por su rol como estratega política en al menos, no sé, unas 80 campañas en distintas partes de México, fundamentalmente en México, pero no solo en México. Les estoy hablando de Giselle Pérez Blas. Giselle, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a todos por la invitación. Disculpen la garganta, pero es lo que da últimamente y es lo que nos dejó el proceso electoral. Muy bien, muy bien. Ahora regresamos contigo. Voy con José Antonio Carrera, que es politólogo, investigador, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí contigo, Gabriel, con todas y con todos. De verdad, vamos a disfrutar mucho la plática de hoy. Voy ahora hasta Perú con Héctor Ñaupari, que es abogado, que es consultor en temas políticos y económicos y que tiene el corazón partido seguramente porque es, además de todo lo que les dije, es poeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a nuestros videoyentes y aquí, por supuesto, para comentar las incidencias de este corazón clavado a martillazos, como definía Sebastián Salazar Bondy al Perú. Bien, y vamos ahora con Carlos Santibáñez, que es licenciado en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Carlos? Hasta Perú también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Mucho gusto estar con ustedes. Seguramente habrán tenido la oportunidad. Carlos ha estado haciendo un análisis postelectoral a través de su cuenta de Instagram recientemente. Y déjenme plantearles para qué estamos reunidos esta tarde. Este proceso electoral un poco conjunto que se lleva a cabo en Latinoamérica con algunos meses de diferencia quizás, pero hubo elecciones en México el 6 de junio, hubo elecciones la misma fecha en Perú. Tuvo que posponerse el proceso electoral en Argentina debido a la pandemia, pero habrá elecciones paso. Permítanme resumir un poco lo que esto significa, que son elecciones primarias, lo que quiere decir que son lo que actualmente se comprendería como en el resto de los países como elecciones internas para la elección de los candidatos. Son abiertas y son obligatorias. Una cosa un poco particular del sistema electoral argentino. Tuvo que posponerse y sucederá ahora hasta final de septiembre y luego habrá elecciones el 14 de noviembre. También en noviembre habrá elecciones en Chile. Y en noviembre también habrá elecciones en Nicaragua. Déjenme poner la lupa sobre este país un segundo. Hay un montón de denuncias corriendo por distintos niveles y por distintos canales sobre un proceso de presión muy fuerte de Daniel Ortega sobre sus grupos opositores y además hay 8 de ellos encarcelados, 4 de ellos que serían posibles candidatos a la presidencia, y este es el panorama electoral en el que nos encontramos en Latinoamérica con un crecimiento de la izquierda. Entonces, esto es lo que los he llamado a conversar esta tarde. Vámonos primero directo a Perú. Explícanos un poco, Carlos, ¿qué está pasando con este proceso tan peleado? Bueno, en el Perú acabamos de concluir la segunda vuelta y si bien el organismo a cargo de la contabilización de actas ya culminó el conteo, aún hay un último pasito que está en el Jurado Nacional de Elecciones, que es la parte contenciosa, digamos, del proceso electoral, que debe resolver unas impugnaciones que ha presentado la candidata de derecha Keiko Fujimori. Estas impugnaciones en realidad ya no van a cambiar el resultado y Pedro Castillo es el virtual presidente electo del Perú. Han sido unas elecciones que uno podría pensar que son muy atípicas, pero que en el Perú son muy, digamos, es la norma.
¿no? Entonces, ¿qué sucede? En los últimos 20 años, que ha sido el periodo democrático además más largo que ha tenido el Perú en toda su historia, siempre la norma ha estado marcada por estos outsiders, ¿no? Estos candidatos que aparecen de manera repentina y llegan hasta el final de las elecciones. Y ese ha sido el caso de Pedro Castillo, un candidato que viene además con un partido desde la izquierda más rancia, más conservadora, ¿no?, del Perú, con una impronta regional muy fuerte, con una llegada marcada hacia los sectores rurales, con una identidad andina, que es algo que marca mucho también la discusión política en el Perú. Y llega hasta la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, que seguramente ya muchos ubicarán, la hija de el ex dictador Alberto Fujimori, que también llega con el discurso desde la derecha también más rancia, más conservadora, y que pasando a segunda vuelta parte de muy atrás y avanza, galopa a todo ritmo, pero se ha quedado por una nada de votos, que es 40.000 votos, 40 y tantos mil votos, menos de la gente que entra en el Estadio Nacional de Lima, ¿no? Entonces, por segunda vez a Keiko Fujimori se le escapa la presidencia, toca el trofeo y lo pierde en la última semana. Y otra vez en el Perú gana una persona que, donde, digamos, lo mejor que puede hacer ahora, o lo único que va a poder hacer ahora es improvisar, ¿no? Entonces, ahorita ya hay dos elementos políticos delante, ¿no? Uno es la formación de gobierno por parte de Pedro Castillo, cuya indefinición y comienzan a haber guiños de moderación, en el que comienza a irse más hacia una centroizquierda, dejando la izquierda, pero todavía hay indefinición por esa parte. Y por el otro lado, tú tienes una derecha en la que Keiko Fujimori mantiene un discurso político de fraude, ¿no? En los últimos 20 años no había sucedido esto, y están embanderando el discurso de fraude, agitando masas, no con tanto calado como la prensa lo da a notar, ya no es algo que esté determinando la vida política diaria de la gente, pero que creo que al igual que el caso de Trump, lo que busca es darle fuelle político y darle vigencia para ser la cara de la oposición, etcétera, porque es una candidata que enfrenta otro tipo de desafíos más allá de lo político, en el plano judicial, ¿no? Muy bien, Carlos. Permíteme invitar, sí, está complejo el escenario. Permíteme invitar en este momento a Giselle Pérez Blas a opinar sobre esto y les voy a explicar por qué. Giselle, a lo largo de estos años te vi hacer numerosas interpretaciones y análisis, no sobre cómo se van a comportar las fuerzas políticas una vez que hayan llegado a las cámaras, no cómo se van a comportar los mandatarios en su silla de poder, sino cuáles son las razones por qué los electorados votan como votan. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Que estamos viendo una especie de resurgimiento de la socialdemocracia, de la izquierda, de como quieran llamarlo, digamos. ¿Qué está pasando en las heridas de la sociedad que están empujando a la gente a estas decisiones electorales? Sí, bueno, yo creo que de entrada estas elecciones en Latinoamérica se iniciaron en la calle. Antes de que llegáramos siquiera a los procesos electorales y a el ámbito anímico que te despierta una campaña cuando creas comunicación para polarizar o creas comunicación para posicionar a un candidato, etcétera. Estábamos proveniendo de la mayor pandemia como la concebimos en el mundo. Se puso de rodillas a gobiernos. Estas elecciones iban a tener costos no necesariamente basados a partir del estado real de eficiencia de los gobiernos, sino el estado anímico de las audiencias. Estábamos enfrentando, y eso todos, estoy segura que todos mis colegas lo pueden constatar, estábamos teniendo estados de polarización, incluso entre sectores sociales, sin necesariamente comenzar los procesos electorales. Veníamos de un proceso económico, producto también de la pandemia, pero también de rezagos enormes que tenemos en Latinoamérica, históricos,
que cruzaban por heridas de mestizaje, que cruzaban por heridas sociales, que cruzaban por temores, por miedos, pero además por rezagos económicos que se estaban sintiendo. Estábamos hablando de que la pandemia podía dejar 40 millones más de pobres en toda Latinoamérica, y eso no lo podemos evitar, independientemente de la actitud responsable o irresponsable de las marcas políticas y de los actores políticos. Pero una consulta, Giselle, este augurio de pobreza de 40 millones extra de pobres, que es una cosa tremenda después de la pandemia, ¿este augurio de pobreza influyó en el voto? ¿Eso estás diciendo? No solo en la crisis económica, sino además la cotidianidad. Mira, cuando tú te enfrentas a una crisis, lo primero que tienes que medir es qué herramientas tienes para sostener todos los efectos que van a ir viniendo, toda la contención de los miedos y de las angustias que van generándose en la población, algunos justificados, otros no están más en el imaginario colectivo que en la realidad. Pero ¿qué pasa con este tipo de pandemias? Lo que sucede es que esas diferencias sociales, como por ejemplo el derecho a la salud pública versus a la capacidad de tener acceso a la salud privada, se vuelven absolutamente tangibles. Lo ves todos los días. El tema de salud, el tema de agua, el tema de derecho incluso a la información se vuelve más tangible que nunca. Entonces, en ese sentido, entramos en un proceso de crisis política, producto de un proceso de crisis de salud y económica. Ya traíamos polarización, una profunda polarización que no tenía que ver con lo que iba a pasar en campaña. Si a eso le sumamos la capacidad que tenemos los estrategas, para bien y para mal, de atemperar o para enardecer los procesos electorales, más la responsabilidad política de las marcas, más la intervención real en procesos electorales de los estados, como lo fue en México, estamos hablando de una intervención absolutamente real. Estamos hablando de el uso de instituciones para modificar los resultados electorales. Estamos teniendo un caldo de cultivo de una crisis regional bien importante. Y también, como lo que mencionaban, este peso de figuras que no necesariamente son los ideales, pero que consideras que son lo suficientemente fuertes para competir o para combatir el Estado, ¿no? Eso creo que es fundamental. Enseguida regresamos a Perú, pero antes voy a ir con Antonio. Antonio, quiero que nos expliques un poco, Giselle nos ha dado el escenario social, quiero que nos expliques el escenario de los votos. ¿Qué pasó en esta elección intermedia? Yo diré sencillamente que en el contexto general, en las elecciones intermedias en México, usualmente vota alrededor del 49% de la gente. Punto más, punto menos. En esta ocasión votó el 52% de la gente, un poco de participación mayor. Y que el oficialismo del Partido Movimiento Regeneración Nacional, liderado... iba a decir el nombre del presidente, pero es la realidad, es liderado por el presidente, aunque hay un presidente del partido, digamos, pero el presidente de la nación lidera el movimiento, obtuvo una disminución en la Cámara de Diputados, que les cuento es enorme, en México tiene 500 diputados, muchos de ellos por representación proporcional, es decir, solo porque están en la boleta no hacen campaña. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se reconfiguró el país después de esta elección, en la que además se eligieron muchos gobiernos estatales? Claro, Gabriel, pues muchas gracias primero por la invitación y saludo a todos y a todas nuevamente. Bueno, pues como dices, a ver, yo sí quiero hacer algunos matices. México, las elecciones en México no hay que medirlas entre ganadores y perdedores. Eso me parece que es un error. Los resultados de 2021 fueron bastante heterogéneos y a esos resultados, a la complejidad de las elecciones para el público latinoamericano que nos ve, aquí en México las elecciones están basadas en la desconfianza. Nuestra lista nominal de electores, nuestro padrón, digámoslo así, tenía casi 94 millones de personas. Imagínense uruguayos, uruguayas, imagínense en Argentina, los brasileños se lo imaginan, pero bueno, hasta lo superan, pero 94 millones de personas en elecciones basadas en la desconfianza. La boleta electoral tiene un sinnúmero de candados
pueden verse a simple vista. Solo diré, solo para aumentar tu definición de desconfianza, diré que además México ha sido un país particularmente rejego, es decir, un país que ha tratado de evadir la llegada del voto electrónico, ¿eh? Ah, totalmente. Y ahorita podemos... Te invitaremos a otro programa para eso. Por supuesto, también es un tema que me gusta mucho. Este año, fíjate, pero ese es un dato, estimado Gabriel. En 2014 se aprueba el voto electrónico para los mexicanos residentes en el exterior y 7 años después de 3 o 4 elecciones locales y federales, apenas se implementó. Pero bueno, regresando a eso, como bien mencionas, se instalaron 162,000 casillas, 94 millones de electores, más de 20,000 cargos de elección popular que se eligieron democráticamente además. Sí, 500 escaños en la Cámara de Diputados Federales, 30 congresos locales, 1,900 municipios, 15 gubernaturas. Y para los amigos latinoamericanos y amigas latinoamericanas, otra vez, México es un país que su calendario electoral no ha sido homogeneizado y entonces, pues cada año tenemos elecciones. Hay buenas noticias, 7 gobernadoras, nunca antes tantas mujeres habían gobernado las entidades federativas. Un ambiente, yo no lo categorizaría como polarización, hay una clase media que en las teorías de swing voter, por ejemplo, pues sabemos que en algún momento pueden darle el voto a un partido, en 2018 fue a Morena, en este año hubo un voto de castigo más desde el centro del país. No, Morena no pierde mucho, claro, pierde 50 escaños en la Cámara de Diputados, no pierde la mayoría simple, nunca tuvo la mayoría calificada, hay que mencionarlo también, pero en el centro del país, en la capital, en la Ciudad de México, que era el bastión de la izquierda, lo voy a poner entre comillas, pierde la mitad de las alcaldías. Un electorado muy interesante porque no tiene una identificación ideológica partidista. A ver, me parece que la constante es la desconfianza hacia los partidos políticos, a todos. Entonces, que tienen intereses diversos, conviven demandas de distintos tipos, educativas, culturales, de salud, de transporte, etcétera, etcétera. La tragedia que hoy tú mencionas fue también un punto adicional más, un elemento adicional en la ecuación, y además la pandemia que pues parece que ya está siendo controlada un poco por los altos niveles de vacunación. Sin embargo, como bien mencionabas, 52% del padrón salió a votar y a refrendar ciertos gobiernos y a castigar a otros. Entonces, eso pasó en México. Gracias, José Antonio. Vamos ahora de regreso hasta Perú. Quiero saludar otra vez a Héctor Ñauparí. Héctor, ¿cómo estás? Gabriel, muy buenas tardes. Encantado. Bueno, Héctor, ¿qué sucederá con la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Entiendo que ha dado por finalizado el conteo, pero ¿qué pasa con esto que nos decía Carlos al comienzo sobre esta puesta sobre la mesa de la idea de un fraude sucedido en las mesas electorales? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que sucede, yo quisiera sostener una amable discrepancia con quien habló anteriormente a mí. Puede no ser amable, no pasa nada. Lo que sucede es que en realidad sí han habido indicios de una circunstancia por lo menos extraña, con votaciones que eran a 0 para Keiko Fujimori, ¿no? En las actas electorales que han sido impugnadas. Hay que matizar esa información que ha sido brindada porque las actas impugnadas provienen también de Pedro Castillo, no únicamente de Keiko Fujimori. No es un extremo muy corto, no es un bolsón muy escaso de votos, estamos hablando de 500,000 de votos. Hoy la diferencia es de poco menos de 50,000 votos entre ambos candidatos, ¿no? Así que y las resoluciones tienen que resolverse en doble instancia. Primero ante los jurados electorales especiales, ahí ya el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha concluido. Ahora estamos en una etapa procesal electoral, es decir, el debate respecto de las actas impugnadas y o las actas anuladas, que se van a discutir tanto en los jurados electorales especiales como en el Jurado Nacional Especial. De ahí que ha habido, por parte de ambos candidatos, más en el caso de Keiko Fujimori, casi una cura de silencio, en el caso del señor Castillo, fiel a su temperamento poco democrático, el de dar una conferencia de prensa con medios internacionales sin contestar una pregunta, ¿no? Respecto a
a esa circunstancia y a las graves acusaciones de corrupción ya probadas contra el verdadero dueño del partido y, a mi entender, el verdadero dueño del presidente Castillo, que es el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Un médico formado en Cuba, ex gobernador de la región Junín, ¿no? Que está sentenciado por corrupción, y esa es la razón por la que él no ha sido el presidente y ha escogido este caballero. Así que todavía no hay un resultado de proclamación de un ganador, es decir, nosotros tendremos un presidente cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame a uno de los dos como presidente de todos los peruanos. No sé qué sucederá cuándo, Héctor, porque entiendo que el conteo final sí terminó ya. Esto debe suceder en las próximas semanas, como te digo, conforme... ¿Hasta cuándo tienen fecha? El jurado no tiene un plazo precluido, no hay un plazo terminante para la evaluación, porque las actas tienen que ser revisadas primero por los jurados electorales especiales, como luego por el Jurado Nacional de Elecciones, en última instancia. Lo que es importante aclarar es que en el caso específico de Perú, tiene, así como hablábamos de las particularidades de los distintos sistemas electorales, hay uno en Perú, y es que las boletas electorales se destruyen el mismísimo día de la votación. Entonces, las impugnaciones suceden sobre las actas. Lo que ocurre es que está cuestionándose la legitimidad de las actas. Estuve viendo que hay denuncias sobre falsificación de firmas, en fin, distintas cosas. Es una particularidad muy interesante del sistema. Sí, esto obviamente ha ocurrido en los sectores rurales del país, ¿no? Ahí hay que también sostener una doble discrepancia con los dos antecesores en el uso de la palabra, ¿no? No es un tema respectivo a un tema de derecha a izquierda respecto de la pandemia y del manejo de la misma. Recordemos que la mayoría de los gobiernos en América Latina y en el Perú que han enfrentado la pandemia con tan terribles resultados son todos de izquierda, con la única excepción del señor Sebastián Piñera en Chile y del señor Iván Duque en Colombia, ¿no? O sea, de modo que decir que esto es una circunstancia basada en el derecho a la salud pública y a la sanidad y etcétera es un grave error. Lo que hay que decir es que efectivamente la izquierda ha fracasado en el manejo de la pandemia, pero la narrativa, que es al final lo más importante, que ciega a los pueblos en sus decisiones, ha persistido en una votación de izquierda y por supuesto en no atender el grave problema sanitario que está ocurriendo, porque la salida de la izquierda en el Perú, y probablemente si es que Castillo es presidente, no es la vacunación ni de los peruanos ni de los chilenos, es el establecimiento a sangre y fuego de una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes no vacunan a sus ciudadanos. Déjenme regresar con Giselle Pérez Blas antes de invitar a la gente a que se suscriba al canal de YouTube de la Fundación Federalismo y Libertad, a través de donde nos están viendo unas cuantas personas en este momento. Giselle, lo que sí está claro y que hemos visto y que es un fenómeno como muy latinoamericano también, es que la diversidad de los partidos, aun cuando existe, se acaba reduciéndose en dos alineaciones muy claras y en una polarización muy, muy concreta. ¿Qué sucede en el imaginario colectivo? ¿Qué sucede en las emociones del electorado para que esto sea posible? Mira, a ver, nada más para aclarar un tema antes, en la que yo difiero. No con los extranjeros, pero que hablan de los procesos en Latinoamérica, pero sí en México. México tiene históricamente, aparte de todo el contexto que ya se dio, somos de los pocos países en el mundo que formamos ejércitos electorales para operación electoral, esperando que la ciudadanía no vote. Me refiero a nivel marcas políticas. Durante años se hizo esta práctica, durante años se permitió hegemonía, no solo de un partido, sino de otro y de otro. Es decir, apostábamos a las operaciones de las estructuras electorales, ejércitos electorales provenientes de las marcas, para poder inhibir a la sociedad o cooptar votaciones tipo como bolsas de votos, y esas votaciones operarlas el día de la elección, independientemente de la construcción comunicacional, política y de campaña y de alianzas que hacían los candidatos. Te interrumpo brevemente, Giselle, para contarle a la gente que nos mira que es esto a lo que te dedicas precisamente. Es decir, Giselle Pérez Blas es una estratega de campaña. Giselle Pérez Blas lleva campañas políticas, convierte candidatos en gobernadores.
Esta es la razón por la que Gisela está explicándonos cómo se opera desde el otro lado, no desde la interpretación a toro pasado. Adelante, Gisela. Sí, es importante porque está la parte teórica de la construcción de la democracia y luego está la realidad. Muchas veces cuando hablo con colegas latinoamericanos, la dimensión de cómo se opera una campaña en México versus a los otros países es muy distinta, porque aquí sí tienes que tener un peso territorial, incluso de metas electorales, de tu propia capacidad de operación, de operar una elección, cosa que se vuelve cada vez más complejo y que ha sumado profundamente en la deconstrucción tanto de políticos como de las marcas políticas del país. Ahorita estamos viendo en Latinoamérica lo que nosotros vivimos hace 10 años, es decir, las alianzas interpartidistas, la suma, por ejemplo, de candidatos externos que se suman a una marca política que no tenía candidatos con el peso moral o con la capacidad de competir electoralmente y que se decidió tomar a empresarios, ¿no? En esta elección en México tuvimos todo lo que espero que Latinoamérica no viva, desde amenazas de los candidatos al Instituto Electoral, que es nuestro árbitro y nuestro garante, amenazas incluso que pueden rayar en delincuenciales. Tuvimos imposición de candidatos, aún en contra de la propia ley electoral, y les voy a poner un ejemplo: candidatos indígenas que no eran indígenas y que nunca pudieron acreditar que eran indígenas. Tuvimos falta de árbitros locales, es decir, campañas que denunciaron 30 delitos electorales que nunca procesaron, pero que el árbitro electoral local sí procesó en contra de otros candidatos. Tuvimos intervención del narcotráfico en los procesos de campaña y, para un ejemplo, en Baja California amanecieron las urnas con restos humanos. Eso no solo es un proceso de pandemia, es un proceso de pandemia, más aparte el crimen organizado, que además está viendo ya en Latinoamérica su intervención clara en los procesos electorales, no solamente en la corrupción a las autoridades, sino ya jugando y siendo parte de un rol de operación, digamos, dentro de los procesos electorales. Y si a eso le sumamos, no quiero llamarle despertar, pero sí este acuerpamiento de estos movimientos sociales, como por ejemplo pro género, pro derechos de la comunidad LGTB, en fin, que fueron tomando un rol definitorio, no solamente en el discurso y en la argumentación y en el debate de las campañas, sino también en los procesos electorales y en la selección de los candidatos. Toda esta complejidad que estamos enfrentando en la región está siendo dinamizada porque hicimos un estudio de cómo está nutriéndose las audiencias, y se está nutriendo ya no localmente, no solamente los medios y de las redes locales, sino entraron en un proceso de comparación, de comparar. Les voy a poner un ejemplo: la comunicación oficial de Argentina en pandemia contra la comunicación oficial en Chile de Piñera en pandemia. Y no necesariamente bajo los mismos criterios. Uno de los países que más vacunación ha tenido ha sido Chile. Sin embargo, fue sumamente castigado en las pasadas elecciones al gobierno y perdieron muchas posiciones. Mientras que en México, por ejemplo, estamos teniendo un manejo, tenemos dos crisis: el manejo de la pandemia y la pandemia en sí misma. Y no necesariamente permeó igual en la estructura del presidente, en la estructura de imagen del presidente, donde se mantenía algunos en un posicionamiento de 80%, aunque su gobierno y sus acciones estaban reprobadas en un 15%. También empezamos a tener a ciegas las campañas, que sé que en Latinoamérica también lo están viviendo, pero digamos que van como 2 pasitos o 2 etapas atrás. Nosotros estamos teniendo ya un rechazo de algunas encuestadoras de 7 de cada 10 cuestionarios que no te quieren contestar, precisamente por el enojo social, o porque todavía no han decidido, o porque prefieren ocultar su voto antes de decirlo y prestarse a la operación electoral. Entonces, sí estamos partiendo de una polarización real de las audiencias. Hay algunas generadas por el discurso, este discurso entre los buenos y los malos, los pobres y los ricos, ¿no? Esta izquierda y derecha, que es muy clara a nivel ideología
en Latinoamérica no la tenemos así de clara en México. En México siempre se ha construido mucho más a partir de estas figuras caudillistas, donde literalmente Claro, hay un personaje responden que te mucho más al jala, candidato. claro, Estoy y que de acuerdo. supera la marca política, ¿no? Entonces eso es importante, Muy bien. porque Latinoamérica se puede ver en nuestro espejo. Muy bien, déjenme por favor regresar, a ver si nos puedes ayudar, Facundo, poniendo a Héctor y a Carlos, a ambos en pantalla, porque Carlos quería hacer un comentario sobre el comentario de Héctor, así es que échenle sal a la herida, muchachos. Claro, eso se volvió interesante, ¿no? Cuando comienzan estas cosas, porque el Perú está así, al final, ¿no? Dividido. Mira, el día de hoy se ha hecho pública, para que más o menos sepan, sobre todo los que tal vez están en otros países, el día de hoy se ha hecho pública la resolución del jurado que establecía ya un aspecto formal muy básico por el cual se termina descartando más de 600 de las 800 impugnaciones que había presentado Fuerza Popular. O sea, ya desde el día de hoy ya se hizo pública que más de 600 ya están fuera de evaluación. Y de las 165 que se admitieron, ya el 30% ya se resolvieron en contra de Fuerza Popular. O sea, lo digo, a ver, no sé si uno puede decir abiertamente por quién votó o no votó. Yo no voté por Pedro Castillo, no era mi intención que gane, pero el proceso electoral es autónomo en ese sentido y es evidente también que a esta hora, siendo de 6:35 hora de Perú, en el término de votos, Pedro Castillo sería el virtual presidente electo, ¿no? Y quería hacer un comentario también sobre lo que había mencionado Giselle, que me parece que es algo que va a guiar en general las elecciones en la región. Y es que el nivel de la crisis que ha generado la pandemia es de tal profundidad que yo siempre lo comparo al de la crisis del 29. Entonces, ahorita lo que estamos iniciando, al menos en el Perú y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, es un proceso semejante al de los 30, que es el surgimiento de los grandes movimientos populistas, porque al final tú lo que tienes son unas masas muy despojadas que necesitan entrar al Estado casi por supervivencia. Entonces, estas elecciones, por ejemplo, en el Perú están marcadas por el corte populista. Eso va más allá, incluso rebasando los contenedores de derecha-izquierda, efectivamente. Entran otros factores, como el tema de la identidad que mencionaba Giselle también. Yo también creo que las elecciones son más por personas que por ideologías, ¿no? Cosas así. Pero este es como el gran marco en el que suceden estas elecciones y que va a ser un proceso de mediana data, porque hasta que esto no se recupere, lo que vamos a vivir es una política muy apretada por la presión social, porque las economías, como en el caso de Perú, yo creo que en otros países en menos grado, pero la economía peruana está detonada, o sea, detonada. La gente está en las calles, literal, o sea, en las calles por todas las esquinas. Entonces, ese es el contexto político en el que se engarza además unas elecciones que comienzan a ser cuestionadas desde un sector de los participantes, ¿no? Vamos a ver la asunción y la ejecución de gobierno, que eso ya será otro paso, ¿no? Entonces, no sé si Héctor quisiera comentar algo. No sé qué me... Sí. ¿Gabriel? Adelante, Héctor. Sí, gracias. Lo que sucede es que, claro, parece que muchos andan muy nerviosos respecto a una eventual proclamación del presidente Castillo o del llamado presidente virtualmente electo Castillo, ¿no? Cuando esto todavía no se ha producido. Otra vez, hasta que no haya una proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, no hay presidente o presidente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el Perú ha cometido un suicidio, ¿no? Siguiendo la línea de Carlos Alberto Montaner. Ya no estamos en 1917 esperando a Lenin en la estación de Finlandia, ¿no? Ya han pasado 103 años de socialismos y comunismos realmente existentes. Hoy en día, 2021, ni los jóvenes, ni los mayores, ni las personas del sector rural, ni las personas de los sectores A y B en el Perú, que en un acto de notable irresponsabilidad, en alrededor de 25 a 30%, ni siquiera se acercaron a votar, ¿no? Pueden desconocer los graves daños a la vida, a la libertad, a las libertades fundamentales, a los derechos fundamentales de las personas. Ya no se hable de la violación a la propiedad privada que los socialismos y comunismos realmente existentes
han ocasionado. Han pasado 103 años de ese experimento y más de 100 millones de muertos, y contando. Ha ocurrido la diáspora latinoamericana más grande de toda nuestra historia. Es decir, desde el traslado de los homínidos del estrecho de Bering, ¿no? Nunca antes en la historia latinoamericana 5 millones o a 6 millones de personas se han trasladado por toda América Latina. Con el agravante de la circunstancia de que hoy, ahora sí, no tenemos a ningún lado donde ir. Y no obstante esa circunstancia, ¿no? Y no obstante ese aparente no saber, que se va obviamente a traducir en el clásico argumento de decir, no sabíamos, o no pensamos que era así, era solamente creímos que era un hombre como nosotros. Con 6 presidentes, 5 a 6 presidentes prácticamente encarcelados, la justificación del pueblo peruano fue en todos los casos la misma. Todos presidentes de un modo u otro, si me permites, Carlos, extraídos de un sector rural, como en el caso, o apariencias andinas, como en el caso de Toledo, o como un gobernador regional que se vacunó antes que todos los peruanos, como en el caso del expresidente Vizcarra, ¿no? También de origen provinciano, ¿no es verdad? Solo por citar un par de ejemplos, ¿no? O candidatos con una larga trayectoria en la corrupción, como el señor Kuczynski, ¿no? Hoy, reo en cárcel, que fue presidente con el apoyo de la izquierda. Entonces, hay que precisar las cosas y no falsificar lo que vaya a ocurrir. Lo que va a ocurrir en el Perú con un gobierno como el de Castillo es el establecimiento de una asamblea constituyente. Nadie va a estar vacunado, nadie va a recuperar su empresa, y para sostener el populismo que también de tan magnífica manera ha descrito Carlos Santibáñez, se va a recurrir a las casas, los ahorros y los ingresos de todo el resto de los peruanos que todavía los tienen en los bancos y en las AFPs. Siquiera pensar en una eventual moderación del gobierno de Castillo a través de invitados como el señor Franque o el señor Dancourt es pecar de ingenuos y es un insulto a nuestra inteligencia, ¿no? Gracias. Sí, yo solo quiero, yo me aprovecho acá, tal vez sería lindo porque creo que Héctor y yo tenemos unas visiones diferentes, inclusive el 28 de julio conversar y hacer balances. En lo personal, yo me despojo un poquito de la valoración porque puedo coincidir en muchas cosas sobre el tema de Castillo, pero también digamos como desde la ciencia política, al hallar regularidades uno llega a las conclusiones de que yo creo que va a ser casi imposible sacar adelante una asamblea constituyente en el Perú. Hice un video al respecto, pero un tema adicional es que esta situación política que tiene el Perú, al margen de lo que pensemos efectivamente del comunismo y de la situación en Venezuela, etcétera, se explica también porque el nivel de crisis es tal, y esto va a recorrer también el tema latinoamericano, que cuando los países están en situaciones de crisis económica, los electorados se orientan hacia aquellas opciones que ofrecen eficiencia, ¿ya? Y la eficiencia suele estar más embanderada desde los sectores más radicales, de derecha e izquierda, porque todo el tema de instituciones y democracia, eso suena a maraña, eso suena como a temas de políticos, ¿no? Lo que la gente quiere es el hospital, el sueldo, el trabajo, que solucionen la vida. Entonces, el político que ofrece directamente fusilar a los presidentes corruptos, como es Santa Brumala, que estaba preso y que era embanderado por Pedro Castillo, la gente, lo aplaude. Entonces, este contexto de crisis tan profunda va a marcar, creo, así como sucedió en el Perú, las próximas elecciones en los otros países también, y esto es lo que va a determinar cómo va a ser las orientaciones de los candidatos durante campaña. Ya después viene, como decimos acá, una cosa es con guitarra y otra con cajón. Ahora viene el gobierno, y si Castillo va a querer sobrevivir en el cargo, va a tener que tomar decisiones que podemos analizar en otro momento para no irnos del panorama electoral, que entiendo que es parte específica de la cita. Déjenme plantearles lo siguiente, por favor. Hay una realidad concreta y es una especie de vaivén. Un poco más visible en otros países de Latinoamérica, un poco menos visible en México, como plantea Giselle, pero en efecto vivo de todas formas, y es este vaivén entre los gobiernos de izquierda y de derecha. Podemos discutir, digamos, los matices, digamos, pero concretamente existe. En México se ve por primera vez, pero lo hemos visto, por ejemplo, ahí está el caso argentino, ¿no? Digo,
que están los gobiernos kirchneristas y luego la interrupción del macrismo y luego vuelve el kirchnerismo y estas oleadas de votos castigo. Quiero que nos centremos en algo un poco más profundo, queridos todos. ¿Qué pasa con la madurez electoral en los pueblos latinoamericanos? Que tenemos este tipo de bandazos. Mi querida Giselle se muere de la risa, pero es que es preciso entender. Cuando recién Carlos hablaba del que proponía fusilar a los expresidentes, bueno, en México no han sido tan radicales, al menos no tanto, digamos, pero hubo una consulta popular, casi informal, digamos, sobre un enjuiciamiento a los expresidentes, pero hubo un candidato a la presidencia en 2018 que proponía cortarles una mano a los ladrones, recordarás, Giselle. Entonces, les planteo, conversemos todos juntos sobre esta inmadurez electoral de los pueblos latinoamericanos que no se traduce en ninguna otra cosa que en una especie de serpiente que se come la cola, es decir, en graves problemas graves problemas económicos, pero no solo económicos, graves problemas de institucionalidad, graves problemas de crecimiento, graves problemas nacionales. ¿Qué pasa? Los escucho, mátense. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿empiezo yo o alguien Claro, más? las damas primero. Gracias, esa es una de las ventajas. Miren, primero quisiera hacer una precisión sobre lo que dijo Carlos, con lo que yo estoy muy de acuerdo. Efectivamente, en época de crisis, la eficiencia es fundamental, pero no necesariamente es determinante. A veces en la mente del electorado, sobre todo a nivel casi esta emocionalidad reptiliana, nos hace buscar certezas en el electorado que tienen poco que ver con la eficiencia a largo plazo. O sea, porque hemos tenido propuestas de eficiencia en toda Latinoamérica que son sumamente viables y que no responden igual en materia de popularidad a la certeza inmediata, incluso de los apoyos más sencillos como las despensas, ¿no? O como la tarjetita de apoyo, el uso de programas sociales en temas electorales. Entonces, sí hay cruz también por lo que está hablando Gabriel. El nivel de madurez de la democracia, más bien del votante latinoamericano, está dejando mucho que desear. Estamos primero en un proceso de espectacularización de la política. Se les graba mucho más los shows que los debates, guardando esta dinámica. 2, la judicialización de los procesos políticos, al menos en México, ya es normal. Ya sabes que lo vas a pelear en la mesa. Ya sabes que si no ganas por 11, 15 puntos porcentuales de diferencia, se te va a ir a juicios donde tengas que demostrar topes de gasto de campaña, donde tengas que reventar la campaña de enfrente o que te revienten la tuya, pero en la mesa y con las autoridades. Y eso además merma la participación ciudadana. Me pides el voto y luego lo peleas. Confianza a los resultados. No, claro, pero además, a ver, me pides el voto, lo ejerzo y luego me lo debates, ¿no? Y claro, también, como comentaban mis colegas, o como mencionaba Héctor, eso tiene claras consecuencias rumbo a la gobernabilidad de los gobiernos que ya electos o ya ganadores, pues ahora tienen que implementar, pero que ya llegan con un arrastre tremendo de dudas. Por otro lado, tenemos la radicalización. Estamos teniendo posiciones sumamente radicales y no estamos hablando de ideología, es de o te odio o te amo o eres de los míos o estás contra mí. Y eso es en toda Latinoamérica y es a título incluso de campañas de comunicación política. En este momento pesa mucho más en tu estrategia de comunicación. ¿Cómo vas a deconstruir al otro? Que cómo vas a construir tu propio proceso. Bien, déjame hacer un pequeño paréntesis en eso que estás diciendo, Giselle, porque estamos viviendo en México particularmente este fenómeno de polarización y de radicalización está reportando un resultado que no era visible en México, al menos en los últimos 20 años, que era que la discusión bajó al nivel de tierra y esta polarización de los candidatos conmigo o contra mí se convirtió en una cosa
cotidiana, callejera, en la calle, en el supermercado, en las discusiones familiares. Muy usual en Argentina, mucha pelea y mucho insulto, que es muy usual en Argentina. No sé cómo está la cosa en Perú, pero quise poner el acento sobre que está comenzando a pasar eso en México. No, a ver, este discurso de los empresarios, los buenos contra los malos, ¿no? O sea, los políticos buenos. Bueno, políticos contra empresarios me parece un grave error, pero pero eso necesariamente afecta. O sea, afecta porque te va dividiendo a la población, como si estuvieras, en lugar de ser incluido. Las elecciones, y todos nosotros, al menos los que nos dedicamos a esto, entendemos las elecciones como un proceso para dirimir diferencias, no para profundizarlas. No, para momento, acá te tengo que agarrar, Giselle. Tú haces campaña, tú no te dedicas a profundizar las diferencias. En teoría, dije, democráticamente tendría que ser así, en el deber ser, pero no estás en ese proceso, ni mediáticamente, los medios tampoco, claro. ¿No? Lo saben, por ejemplo, ahorita yo veía la cobertura de Perú, está absolutamente polarizada. Es que tienes que encontrar el punto medio para poder, si eres votante, no hay punto medio, ¿no? O sea, tienes que informarte con todos los medios de un lado y todos los medios del otro y tratar de sacar tu conclusión. Las redes sociales, te veo muy calladito. Sí, te ríes, José Antonio. No, es que más bien espero que terminen los colegas porque no me gusta arrebatar la palabra. Venga. No es el reino de los cielos. Claro. Solo bueno, que en casi todo estoy de acuerdo. Solo en esto que decían de la inmadurez del votante, me parece que hay que matizar ese tipo de ese fui yo me lo cargo, venga. Me parece que hay que matizarlos. A ver, por supuesto hay como decía hace rato Carlos, América Latina parece que está temblando. 650 millones de personas que vivimos en la zona una de las zonas más desiguales del mundo. Hay y desde varias aristas no tenemos un ADN socialdemócrata ni participativo, ¿no? Pero también es cierto que como podemos verlo, a veces se deciden los comicios con detalles técnicos, diría Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los no partidistas? ¿Qué pasa con ellos? A mí me parece que no sea inmadurez, más bien la oferta es insuficiente porque lo que sí hay es una crisis de representación. Pero, a ver, ¿cómo hablas de Ortega y Gasset? Si aquí tuvimos un presidente que decía Ortega y Gasset pensando que eran dos personas. Que eran dos, claro. Hasta dijo, no, yo leía Ortega, a Gasset no, claro. Pero fíjense, yo creo que hay que matizar en esto. Hay alternativas reales, el voto es una herramienta, pues es una herramienta para las clases que tenemos intereses, por ejemplo, en reformas electorales, reformas educativas, pero en ese conjunto los partidos políticos no representan, la crisis está en la representación de los partidos políticos. Entonces, si yo solo tengo una opción para votar, un switch para votar, no voto por el gobierno que está haciendo normal o voto por el gobierno para refrendarlo. Hasta ahí puede llegar la madurez del ciudadano latinoamericano en general y mexicano en particular. Por eso digo, hay distintos bemoles. Me parece que los tres desafíos democráticos que tenemos en la geozona es esta crisis de representación y la carencia de las formas de articular esas nuevas formas de participación política como sí están pasando en Europa. Tenemos que fortalecer la organización republicana del Estado. Es cierto, está mal contraponer empresarios contra gobierno, pero no poder político frente a poder económico. Ahí sí no tiene que haber ninguna subsunción del poder económico sobre el poder político. Y esa es una buena distinción. Y hace rato me parece que no hablamos mucho de Nicaragua, pero fíjate qué curioso lo que pasa en Nicaragua, con mucho respeto para los hermanos nicaragüenses, no es que me meten en su vida, pero cada vez que parece está siendo demasiado político. Interdependencia en los poderes, cada vez que parece que hay control mutuo, cada vez que hay oposición fuerte, de repente este tipo de presidentes, hablo por supuesto del de Nicaragua, empieza a incrementar en vez de incrementar los controles republicanos, empieza a atacar a la prensa, a la oposición. Eso es lo que no tiene que pasar. Prensa detenido en las aduanas para que no se puedan imprimir periódicos. Exactamente. Pero exacto, era eso lo que quería decir, colegas. Carlos,
Sí, yo quisiera sumarme a la guerra, la que has convocado, Gabriel, que dijiste, maten entre ustedes, voy a sacar un topo gigante, y inelegantemente miré contra el periodista conductor, porque solo quiero darle la contracara positiva, ¿ya? ¿De qué? Y en el caso peruano, ¿ya? En realidad estas elecciones, por más duras y feas que hayan sido, son históricamente positivas por lo siguiente. Por primera vez en el Perú, ¿ya? Suceden estas tres cosas. La primera es que tenemos una quinta elección presidencial consecutiva. Nunca en la historia del Perú. Segundo, es nuestro periodo democrático más largo de toda la historia. 20 años en democracia. Hemos tenido por primera vez una generación que ha votado que únicamente ha vivido en democracia, que son los chicos de 18, los TikTokers, ¿no? Eso es algo, caramba, algo bien también tenemos que estar haciendo, con todos los defectos, ¿eh? Súper interesante. Y lo tercero es que esta polarización, ¿ok? Que yo creo que 100 años antes se hubiera resuelto con un golpe de Estado militar, la estamos batallando a nivel de argumentos legales y jurídicos en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMPE y con los votos, y creo que eso sí es un acto de madurez o de civilización. A ver, eso que dices, justamente el asunto de la legalidad y el contexto jurídico, Carlos, es algo que quería poner sobre la mesa, porque me parece que justamente voy contigo enseguida, Héctor, voy contigo. Justamente esta falta de Estado de Derecho es la que permite muchas cosas en Latinoamérica. Yo no me imagino a los suizos recibiendo una caja de frijoles para comprar su voto, y un voto pagado a $25, como pasó en muchísimas partes del país aquí en México. Héctor, voy contigo para que no me acuses de silenciarte. Gracias. Sí, ya parecemos socialistas del siglo XXI, querido Gabriel. Espero que así no sea. Yo quiero oficiar de abogado del diablo y decirle al señor Carlos que va a ser el último periodo este periodo más largo se acaba aquí. Yo solamente me baso en las circunstancias de la historia. Es decir, el cementerio de la Bobería está lleno de judíos europeos, chinos, venezolanos, camboyanos, que pensaron que el comunismo no iba a pasar y que pensaron que el comunismo se iba a moderar. Ese cementerio está lleno de esas personas, son 100 millones. Es decir, es un error. Y en América Latina, yo quisiera discrepar enormemente de mis anteriores expositores, porque el elector promedio latinoamericano es inmaduro, informal, y está intoxicado de una narrativa dicotómica entre buenos y malos, y no va a cambiar. No va a cambiar a menos que el sistema electoral cambie de manera revolucionaria. Y aquí mi pequeño grano de arena revolucionario es decir que la democracia cuesta. Y por lo tanto, los únicos, o los primeros y los únicos que deberían estar realmente obligados a votar por el Estado y sus titulares, porque por eso es fundamentalmente por lo que se vota. Es decir, se vota para poner funcionarios públicos que dirigirán el Estado. Es que aquellos que paguen impuesto a la renta en sus respectivos países sean los únicos que estén obligados a votar. Y que a partir de ahí, los que no paguen impuesto a la renta, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, se tengan que inscribir o en un distrito o colegio electoral para poder recién tener la posibilidad de votar. Es decir, aquí sería una especie de voto calificado. Entonces aquí lo que tenemos es que los que pagamos la fiesta, es decir, los que pagamos el impuesto a la renta y sostenemos el Estado, y que en buena cuenta somos los que le pagamos el sueldo a los presidentes, a los concejales, a los diputados, a los senadores, somos una absoluta minoría respecto de aquellos que no tributan, Giselle, que no pagan la fiesta. Y entonces, por otro lado, por supuesto, en la medida en que no entendamos el cambio de narrativa que hace que, por ejemplo, se vote siempre peronista en Argentina, se vote siempre indigenista en Bolivia, se vote siempre por un PRI o radical o moderado en México, será lo que siga ocurriendo en la medida en que no haya un cambio de esa narrativa dicotómica que nos compele a nosotros a, por ejemplo, en el Perú, que esa circunstancia democrática se agote. Es decir, vamos a parar ahí un minuto porque están todos y ojo, que he sido el último, el que menos he hablado. Porque están todos queriendo opinar sobre tu idea de la selectividad del voto. Sí, ese es no es selectivo, ojo, no es selectivo, perdón, yo estoy diciendo que todos deben votar, pero debe haber un voto obligatorio y un voto voluntario
basado en la responsabilidad del votante de inscribirse en un colegio o distrito electoral, en Pero tanto y en cuanto no pague impuesto a la renta. Para aquellos a quienes pagan impuesto a la renta. Así es, exactamente. Ahí sí, perdón, Héctor, pero no puedo estar más en desacuerdo con esa idea. Y te voy a decir por qué. Mira, sobre todo en nuestras regiones, estamos hablando de Latinoamérica. Aquí la polarización no solamente es histórica, es de mestizaje, es de origen, es de todo lo que cultural, es hasta de, es más, bueno, tenemos nuestra propia conformación histórica, nos da diferencias tremendas, pero partir de que si yo puedo pagar la renta y puedo pagar impuestos, tengo más derecho de un voto calificado que otro obligatorio, no he dicho eso. Es una complicación. El voto vale lo mismo. Por eso, no solo vale el voto vale lo mismo. Claro, el voto vale lo mismo, pero el que está obligado a votar y si no paga, y si no vota, paga una multa, es el que está sujeto al impuesto a la renta. Es el primer responsable. Por eso, pero ahí va. Por eso, pero la multa es mínima. Dame chance de terminar, Héctor, la idea. Mira, siempre ha habido un... No hay voto diferenciado. Siempre ha habido un debate en nuestras regiones sobre si tenemos que forzar esta participación ciudadana a través de el voto, digamos, obligatorio, ¿no? Es decir, donde el voto se vuelve una obligación y no un derecho, o si tenemos, como en México, que tenemos que permitir que la gente decida si quiere o no quiere participar. A mí no me gusta el voto obligatorio por una razón. Le da una zona de confort a los partidos y a las marcas políticas de tienes que salir a votar y entonces terminas votando por el menos peor. Déjenme terminar nada más la idea. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque en este momento, justo cuando, como decía Carlos, estamos enfrentando la peor pandemia política, no solo la de salud, sino de desprestigio político, de polarización de discurso, de incluso confrontación entre los sectores, y lo hemos visto en Chile, en Perú, lo vimos en Uruguay, lo vimos en Guatemala, donde además también estamos teniendo la comunicación política más irresponsable del mundo, porque casi todos los procesos de comunicación de crisis y de riesgo en Latinoamérica se politizaron, y se politizaron rumbo a las elecciones y no necesariamente rumbo a resolver las crisis. Entonces, en este momento, con este nivel de madurez, ya no hablemos del votante, de los políticos latinoamericanos, no podemos empezar a diferenciar entre quien tiene una obligación de participar sin el mérito del político y quien tiene una decisión de no participar, porque eso también es una decisión democrática. El no voy a validar un sistema de gobierno en el que no creo y que además puede haber llegado ahí por fraude. Y siendo honestos, y para que luego Gabriel no diga que hablo en teoría, seamos honestos, no hay uno solo en nuestros países en donde la práctica de los fraudes electorales no sea un tema cotidiano, ¿no? En México tenemos expertise, pero bueno. Sí, José Antonio, ¿querías hablar? Sí, muchas gracias. Bueno, nada más justo, ya ahora entiendo mejor la propuesta de Héctor. Creo que también coincido con Giselle que sería difícil, al menos en México sería muy difícil implementar el voto obligatorio por una razón muy grande. Primero, por supuesto, si la oferta política en México ya es pírrica, ya es deleznable, vimos cosas horribles en campañas, vimos una mujer de chichis para todas, ¿no? Decía en una campaña que era que el Estado pusiera los implantes, ¿no? En fin, ya es pírrica, ya es risible la oferta política. En México el corporativismo y el clientelismo acarrearía el voto para seguir manteniendo ya no al partido hegemónico, ya vencimos esa etapa, pero crear un nuevo partido hegemónico. Quiero volver solamente a dos puntos rápidamente. Cuando hablaba hace rato de crisis de representación, me llamaban la atención dos cosas, al menos de los países que estamos hablando. Fíjense bien, en México, salvo Morena, los partidos políticos de oposición, el PAN, el PRI, ninguno alcanzó 20 puntos porcentuales de votación. La gente sigue enojada con ellos. En Perú, no alcanzó en la primera vuelta ningún candidato el 20% de votos. Me parece, Carlos, Héctor, que es la primera vez que pasa algo parecido. Obviamente, ustedes tienen segunda vuelta, nosotros no, que es un mecanismo que ha sido, me parece, el ONPE es un instituto importante electoral a nivel América Latina, que ha logrado, no sé, destrabar este engranaje, pero precisamente en México, al menos en México,
esto de lo que hablaba Giselle, del voto, del abstencionismo primero y el voto nulo después, no tenemos canales para traducirlos. No sabemos si es por enojo, por apatía, por error en la votación. Hay estudios que se han hecho sin ser concluyentes. Por ejemplo, en el ISM, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hicimos uno bien padre cuando yo colaboraba ahí. Pero al final del día, yo creo que al menos en México, vuelvo a ser muy preciso, no haría falta la obligatoriedad del voto, sino campañas de educación cívica. Y el problema, estimados Gabriel y Giselle, que ustedes son mexicanos, y es que las instituciones encargadas de hacer campañas de educación cívica, que son el INE, los OPL, que son organismos electorales locales, y los partidos políticos, no lo han hecho bien. No lo han hecho bien. Bueno, pero la misma tragedia puede describir casi todos los escenarios latinoamericanos. No, bueno, pero a ver, ahí te voy a decir por qué, José Antonio. Porque tenemos, pero nada más una cosa. Carlos. No es por falta de comunicación ni de expertise. El problema es que tú quieres que no haya participación ciudadana si le apuestas a estructuras electorales como ejércitos. O sea, lo que estás tratando de hacer es minimizar la participación ciudadana. Eso es clarísimo. Y eso habla ya no de la madurez del votante, eso te habla también de la inmadurez de las instituciones. De la inmadurez de las instituciones. Totalmente y de la falta de mismo. Fuerza de las instituciones. Sí, de acuerdo. Otra vez la serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? Déjenme entender un poco más qué auguran para el futuro inmediato de los procesos electorales en Latinoamérica. Nos queda por delante Argentina, nos queda por delante Chile. Lamento que no haya representantes de ninguno de los dos países porque yo ya no cuento como argentino después de tantos años en México. Así es que déjenme saber un poco qué auguran para esto. Queda por delante Nicaragua también con el escenario tremendo que está sucediendo. Hay denuncias en Naciones Unidas, está poniéndose muy feo el panorama. Héctor. Sí, yo lo que creo es que va a haber una entronización mayor del peronismo y de la izquierda más radical en Chile. Eso en Argentina. Por eso, en Argentina. Okay. Sí, o sea, porque, otra vez, el problema de fondo de la inmadurez y del liderazgo político. Nada pinta hasta el momento para que Alberto Fernández pueda aspirar a una reelección a la que tendría derecho, digamos, constitucionalmente. Nada pinta para eso. Entonces, si nada pinta para eso, es precisamente por el proceso de desgaste que está sufriendo su gobierno. ¿Crees que habrá un rebase, digamos, de su partido para poner otro candidato? Sí, porque son como conejos, se reproducen cada noche. O sea, siempre habrá otro peronista peor. Es decir, siempre habrá otro izquierdista comunista en Chile peor que el que vendrá, peor que Ominami o peor que Fernández. O sea, ahí tienes a la hija de Cristina Kirchner preparándose para ello y al líder de la cámpora o al joven líder de la cámpora. Cualquiera puede ser candidato siempre que cuente con el apoyo en ese contexto de la nomenclatura, porque el problema no es, finalmente, lo había dicho uno de ustedes, con el tema de la representación y de los políticos, ¿no? Los políticos no son marcianos, vienen de la sociedad mexicana, o sea, son ustedes, vienen de la sociedad peruana, somos nosotros, vienen de la sociedad chilena, son los chilenos, no son los suizos, no son tailandeses, no son marcianos, somos nosotros tal y como somos. Si no partimos por reconocer eso, es decir, si no partimos por reconocer que no somos buenos padres, que no somos buenos hijos, que no pagamos impuestos, que nos pasamos la luz roja, que somos los vivos criollos que somos capaces de birlar de un solo al vecino mientras no nos ve, entonces no podemos exigir políticos de una limpieza y de una honestidad acrisolada en la medida en que nosotros como latinoamericanos no somos así en nuestra mayoría. Si el 80% del Perú es informal, si no el 85%, ¿no es cierto? Por supuesto que el candidato que sea electo, que es ahora el señor Castillo, es una viva expresión de esa informalidad, de ese provinciano ladino que cree que los está engañando a todo el mundo diciendo que se va a pelear con su socio, ¿no? Es capaz de venderle al extranjero que llega la plaza de armas y decirse a sí mismo qué inteligente y qué vivo soy y cómo los estoy engañando.
¿No es Carlos, cierto? Entonces, gracias. Carlos, tu augurio sobre los procesos electorales que vienen en América Latina. Sí, yo creo, como comentaba antes, que el escenario de crisis va a marcar justamente estos escenarios electorales polarizados donde la eficiencia marque el comportamiento de los candidatos. Ojo, respecto a la eficiencia, yo no digo naturalmente que el votante tenga un cálculo de pan para hoy, hambre para mañana. No, el votante solo piensa pan para hoy, punto, ¿no? El mañana uno no sabe si va a estar vivo o no, punto. La eficiencia inmediata. Pero no me desvío de la pregunta. Creo que lamentablemente esto hace un cóctel peligroso con lo que también mencionaba Giselle, que es lo que yo llamo la trolización o twitterización de la política, ¿no? Que es que lo que vale y lo que vende es el responder rápido, el golpear, el ser cachoso, y donde el desarrollo de la idea es algo que ya no tiene cabida, ¿no? Eso va a traer como consecuencia, pues, liderazgos que en general gobiernan de una manera un poco inestable y donde el riesgo que ahora tiene América Latina, creo yo, no son los golpes de Estado, creo que los golpes de Estado son cosas un poquito del pasado, sino que son estos liderazgos corrosivos de dentro del sistema, ¿no? Como lo que está sucediendo, pues, en El Salvador, como lo que ha sucedido un poco en Brasil, como lo que ha sucedido en Bolivia, pero pasando un poquito la página es como otra etapa de lo que sucedió con... ¿Pero auguras un camino hacia la izquierda o hacia la derecha? Abro todas las comillas del mundo. Yo creo que los dos caminos están trazados. En el caso, digamos, es que en el caso de... en el caso de Perú, el mandato está yendo de derecha a izquierda, pero en el caso de Argentina, que es además el país, yo siempre digo el país de la pasión, porque se apasionan tanto que es posible que vaya directo a la derecha, digamos, claro, ¿no? Okay. Pero entran extremos. José Antonio. No, eso, estoy totalmente de acuerdo. Más allá de que sea un giro a la izquierda o giro hacia la derecha, como parecía que eran las olas ideológico-políticas que marcaban los inicios del siglo XXI, creo que le acaba de dar a clavo Carlos. Por supuesto, también hay autores como Gerardo Ábalos que lo ha hecho. Eso de... O sea, ¿estás acusando a Carlos de volarse un concepto de... No, para nada. Estamos politólogos y nos reconocemos y politólogas. Pero es justo eso, la banalización de la política y de verdad, con esto de la twitterización, porque vivimos en el presentismo, vivimos para dar un like en Facebook, para participar en un linchamiento express en Twitter, para agregar una mercancía a nuestro carrito de compras en línea y carecemos de los plazos que nos pide la memoria. Y entonces la banalización de la política, el vaciamiento del Estado, así con esas palabras, y entonces un influencer, lo vivimos aquí en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, una influencer puede hacer gobernador a alguien que pues tiene una oferta política nefasta, nula. Breve contexto para quienes nos miren desde Argentina, desde Perú, desde Brasil. Estoy viendo gente en el chat en vivo. Un candidato muy joven, y ese no es el problema, la juventud no es el problema ha sido la falta de propuesta política, con una esposa hermosa, sumamente popular en redes sociales, que se ha convertido en su jefa de campaña y lo llevó a un éxito rotundo con arriba de 10 puntos de diferencia en la votación. Giselle, tu augurio, que no auguro como tu empresa, que tu augurio sobre los resultados electorales futuros en Argentina, Chile, en Nicaragua, en las elecciones que vienen. Miren, yo creo que primero vamos a vivir todavía, se va a recrudecer la hiperpersonalización de la política. Es decir, o sea, todavía más de mérito para la propuesta y más cara, más candidato, más chiste, más gaga. Sí, pero además todos los elementos intrínsecos, no, también puede ser positivo, todos los elementos intrínsecos concentrados en una persona, por encima de sus marcas políticas, al punto de incluso llegar a reducir a los partidos, a actores secundarios, para concentrarse en la hiperpersonalización de la política. Esto es muy importante por dos elementos, porque puede salir muy bien con gente formada, actores políticos con criterio, con gente que pueda resolver o que tenga el andamiaje para resolver los problemas de una región,
o nos podemos ir a los influencers. Lo que hablábamos de la espectacularización de la política, se ha vivido toda la vida. Si no era antes del Twitter, a lo mejor teníamos los shows, antes teníamos a los actores y a las actrices que se sumaban a una campaña, pero se ha recrudecido por la cantidad de información que estamos recibiendo todo el tiempo. Los ciclos noticiosos se han reducido. Tenemos escándalos que antes te duraban al menos una semana, ¿no? Los podías incluso hasta dirimir, pero ahora tienes ciclos noticiosos de 15 minutos, de 1 hora, de máximo 24 horas. Entonces las campañas se han vuelto sumamente aceleradas. ¿Qué me preocupa y cuál es el fantasma que a mí sí me preocupa como estratega, como votante, como demócrata? Es cuando no les damos elementos institucionales para dirimir nuestras diferencias, las poblaciones y sobre todo los sectores más vulnerables te dicen, yo juego mi democracia fuera de las instituciones. Y eso sí es bien peligroso para todos. Es peligroso para Perú, para Argentina, para México, para Chile, para todos. Cuando yo digo, no va a ser a través de las instituciones, no va a ser a través de las votaciones, no va a ser a través de los partidos políticos donde yo pueda sentirme representado, sino en las calles y con el uso de violencia. Eso no nos puede pasar como región, porque además somos la región con todo el caos que tenemos y todos los, digamos, deficiencias democráticas que tenemos, somos la región donde está el futuro del mundo, por recursos naturales, por recursos humanos, por la capacidad de politización, por nuestra complejidad étnico-cultural. Entonces, o empezamos a arreglar el tiradero que tenemos en materia democrática, o vamos a enfrentar crisis que ahorita lo que estábamos hablando, Carlos, Héctor, Antonio, Gabriel y su servidora, se va a quedar así, chiquitito, en comparación con lo que vamos a enfrentar en las calles. Muy bien, déjenme ir al chat en vivo de YouTube, donde están todos muy encendidos con sus comentarios, pero déjenme hacer algo que no hayamos dicho ya. Miren, hay una persona en Brasil que se llama Patricia Ishizu, que dice, debería haber un castigo con la pérdida de los derechos políticos para los corruptos y una devolución de los recursos robados. ¿Se dan cuenta cómo mientras nosotros discutimos sobre asuntos que tienen que ver con la institucionalidad, la gente quiere resultados concretos, muy efectivos y muy prontos? Hablan de qué se puede hacer para sacar a Bolsonaro de Brasil, está complicado, hablan de la necesidad de un cambio, hablan de cadena perpetua para Dilma y para Lula, en fin. Y pone esta misma persona, Patricia, un tema más sobre la mesa, que es la manera en la que las fake news han influido en los procesos electorales en Brasil. Eso es algo que nos ha pasado básicamente a todos. Queridos, quiero agradecerles enormemente que hayan estado en esta conversación, discusión. Héctor, por favor, un comentario final. Estás muteado, Héctor. Bueno, siempre va a haber una luz al final del túnel. Yo creo que al final de todo, queremos todo que haya Estado de Derechos, instituciones, libertades fundamentales, derechos fundamentales, ¿no? Pienso que el dato objetivo es que los gobiernos del socialismo del siglo XXI no los proporcionan. Para empezar, hay un grave atentado contra la vida, la libertad y los derechos fundamentales de todos los latinoamericanos, ¿no? ¿Pero el socialismo del siglo XXI se diferencia mucho del siglo XX? No, en realidad no se diferencia mucho. No hay mucha diferencia entre uno y otro, no hay una nueva narrativa, pero efectivamente creo que al final en lo que todos coincidimos, creo que la brillantez de cada uno de los expositores tiende a converger a que deseamos lo mejor para nuestros países, y creo que eso que es lo mejor se traduce en estados de derecho permanentes, se traduce en democracias limpias, se traduce en ciudadanos responsables. La libertad y la responsabilidad son como las dos caras de una misma moneda, nunca lo debemos olvidar. Aquí tenemos ciudadanos que quieren ser libres pero no responsables, y endilgarles a otros la responsabilidad. Eso solo cambia con educación, solo cambia con iniciativa cívica, solo cambia con búsqueda de la paz y la concordia. No puedo estar más de acuerdo para América Latina. No puedo estar más de acuerdo con eso que acabas de decir, ¿no? El deseo de libertad sin responsabilidad definitivamente no es demasiado sensato. Vamos hasta Nuevo León, México, con José Antonio, por favor.
Estoy en Ciudad de México. Ah, pensé que estabas en Nuevo León. Sí, Lo dijiste recién. sí, no, Aquí en Nuevo León. afortunadamente. Ya. No, me gusta Venga, mucho venga. Monterrey y todo, pero bueno. No, pues. Pero no quieres un gobernador como ese. No. Bueno, no sé si tampoco estoy muy contento aquí, ¿eh? Tampoco es Vaya, que. vaya. Okay. Pero bueno, más bien, justo en el ánimo de la mesa, es justo que. A ver, votar es el único lugar donde todas y todos somos iguales, el rico y el pobre, el analfabeto y el doctor, donde vale exactamente lo mismo la opinión de todas y todos. Hay que pensar en la forma en la que vamos a crear esos mecanismos de control ciudadanos para los gobiernos, que últimamente ha habido muchos abusos por parte de esos gobiernos, y el peligro del totalitarismo está a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, al final, teniendo diferentes posturas ideológicas, políticas, culturales, porque somos, al menos México y América Latina, es un mosaico. No hay que verlo con un telescopio ni con un microscopio, sino con un caleidoscopio de estas figuras tan interesantes ahora que existen y que siempre han existido culturalmente. Y al final, bajo saber que hemos cruzado, a veces a golpes de machete, entre la maleza del atraso y el autoritarismo, pero la democracia es el camino de nosotros, el pueblo latinoamericano. Qué bonito hablas, chinga. Qué bonito. Carlos. Estaba a punto de robar. Me la pone difícil, me hubiera gustado hablar antes de José Antonio para no tener la valla alta, pero agradecerles a ustedes. Yo creo que estos espacios son muy útiles porque, a pesar de que la globalización ha hecho que la economía, el conocimiento y todo sea mundial, la política sigue siendo nacional. Y entonces a nosotros en el mundo nos surge la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo latinoamericano? Y si todavía existe algo latinoamericano como tal, yo creo que sí, pero eso surge en las discusiones, creo, de este tipo, donde podemos identificar, digamos, desde el plano de lo político, desde la ciencia política, fenómenos que recorren y que se pueden identificar como similares en nuestros países, y ahí sacar experiencias aprendidas. Espero que se repita y muchas gracias. He disfrutado mucho estar aquí compartiendo con ustedes. Querida Giselle. Bueno, además de que ha sido un placer platicar con todos ustedes y compartir estas opiniones, sí me gustaría dejar claro que las audiencias no son binarias, no son de izquierda ni son de derecha, son humanas y tienen una complejidad enorme. Como dice Antonio, somos un caleidoscopio. Y lo que sí tenemos claro, la única certeza, yo creo que en este punto a nivel electoral, es que quien se adueña del territorio simbólico, quien... Te muteaste, a ver si estás ahí otra vez. No estás. No. Ahí estás. ¿Listo? Ya. Sí. Cuando dices quien se adueña del territorio, quien se adueña del territorio simbólico, quien se adueña de la narrativa, ya sea un candidato, ya sea una campaña, ya sea una marca política, ya sea una narrativa mediática. Quien se adueña del territorio simbólico y de la narrativa va a tener muchísimo más posibilidad de construcción de peso moral y electoral sobre la población. Entonces hay que estar vigilantes de a quién les estamos dejando contar las historias. Supongo que sí te salió la mercadóloga política, ¿verdad? Un poco. Quiero agradecerles a todos, honestamente quiero agradecerles, quiero agradecerles la honestidad, quiero agradecerles la predisposición para la conversación y quiero agradecerles a ustedes que nos están mirando por haber sido partícipes de este programa especial de la Fundación Federalismo y Libertad. Gracias, José Guillermo Godoy, el presidente de la Fundación. Gracias, Frank Zimmerman, el director del Centro Latinoamericano. Gracias, Alfredo Flores, desde Perú, por ayudarnos en esta locura de conversación. Gracias, Joana Guerra, y gracias a ustedes que nos miran. Soy Gabriel Bauduco, ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias.